Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Padre, agradecidos porque tu gran amor y misericordia nos permite, Padre, estar aquí extendiendo, Señor, teniendo delante de ti alabanza y adoración a tu nombre, sabiendo que eres tú el dueño de la vida y a ti te debemos todo. Permítenos, Señor, también aprender de tu palabra y prepara nuestros corazones para poder arrodillarnos delante de tu presencia y clamar, Señor, conforme a tu voluntad. Danos el tiempo y la gracia para que tu Espíritu Santo, Señor, también esté obrando en nuestra vida y sepamos escuchar la voz de tu Espíritu. Gracias, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Qué bien que han venido, sabiendo que aún hay problemas, falta de movilidad, eh, y eso nos permite ver el deseo de querer buscar al Señor en oración, ¿no? Aunque hay algunos que viven a media cuadra y dicen que no hay movilidades, ¿no? A 3 cuadras no hay movilidad, no sé, bueno, está trancado, dice por ahí, bueno. No, hermano, necesitamos orar mucho, necesitamos orar mucho, mucho, mucho. Y eso es sí que vamos a ver ahora el último versículo del Salmo 23, que por cierto nos insta a celebrar la vida con absoluta seguridad. Y aquí vemos en el Salmo 23, versículos 5 y 6, hemos estado estudiando el Salmo 23 y ahora nos toca ver el Salmo 23, 5 y 6. Dice la palabra de Dios así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es hermoso lo que el Señor dice en este salmo. Muchas veces he usado este salmo para alentar a las personas que están en duelo, están siendo consoladas por el Señor, o que queremos que sean consoladas por el Señor. Y muchas personas también miran el futuro con temor y a veces esperan lo peor, ¿no? Pero Dios nos manda a confiar en Él, a esperar en Él, confiando en su voluntad, en su misericordia, pero todos los días de nuestra vida esperando que lo mejor está por venir. Y aquí vemos cómo el pueblo transita como si fuera en un viaje donde el Señor preside y donde la distancia y la angustia no son un problema, porque ellos tienen entera confianza en aquel que lo conoce todo, lo sustenta todo y nos ha de llevar a su casa. La primera cosa que vemos aquí es que el pastor nos da paz y sustento. En este caso, el pastor es el Señor, ¿no? Y se acuerdan que David empieza: Jehová es mi pastor, ¿cierto? Jehová es mi pastor. Entonces, aquí vemos, como hemos dicho al principio, celebrar la vida con absoluta seguridad. ¿Por qué yo tengo que celebrar la vida con absoluta seguridad? ¿Por qué usted debe celebrar la vida con absoluta seguridad? En primer lugar, porque el pastor nos da paz y sustento. En primer lugar, o sea, usted debe celebrar la vida, ¿no?, con absoluta seguridad, porque el pastor, que es el Señor, nos da paz y sustento. Dice sí, 23:5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando dice aquí aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, lo que está diciendo es que es el Señor quien sustenta a su pueblo. Cuando dice aderezas mesa delante de mí, obviamente lo que está diciendo en la cultura hebrea, el hecho de hablar de la mesa era un lugar sagrado y muchas veces esta mesa estaba asociada con la presencia de Dios. Los banquetes, las cenas eran tan importantes en la vida
de aquellas personas y consideraban esto como eventos especiales donde se reunía la familia y los amigos para compartir, para conversar y fortalecer lazos entre ellos. Por eso es que aderezas mesa, ¿no? O sea, preparas mesa, pero él está hablando, por cierto, en el hecho de esa cultura hebrea donde la presencia de Dios estaba ahí. Y los banquetes y las cenas eran tan importantes en la vida de las personas, ¿no? Entonces, vemos aquí en este sentido el Salmo 23:5 nos muestra la imagen de Dios preparando una mesa para nosotros. Incluso en medio de conflictos, en medio de angustias. ¿Se acuerdan que habló, aunque ande en valle de sombra de muerte? ¿No? Pero todo esto se contrasta ahora, o sea, es algo diferente ahora, ¿no? Entonces estabas afligido, estabas ciertamente angustiado, pero ahora es como que vas a entrar en un estado diferente, ¿no? Diferente. En medio de los conflictos, en medio de la angustia, Dios te prepara una mesa para que te sientes ahí y compartas con Él. ¿Qué te parece? ¿No? Somos huéspedes del Señor y Él nos invita a su mesa, no porque usted lo merezca, no porque yo lo merezca, sino por su gracia. Por su gracia es que vamos a la mesa del Señor, no porque diga, qué capo que es. No, 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 nada de eso. Aquí no, nada es que usted ocupa un lugar en la mesa del Señor porque su capacidad intelectual, su capacidad moral o su capacidad... No, no, no. Es por la gracia del Señor, quien lo invita a disfrutar de la mesa. O sea, los ojos del pastor estaban tan atentos eh, para el cuidado de sus ovejas. Recuerde que está hablando el pastor y la metáfora aquí es clara, ¿no? Está tomando las ovejas como ejemplo de lo que somos nosotros en el cuidado del pastor. Entonces, bajo el cuidado del pastor. Entonces, los ojos del pastor que adereza mesa están atentos a cualquier seña de hierbas venenosas para arrancarlas antes de que lleguen las ovejas. Y sin duda tenía montones que arrancar para dar seguridad a las ovejas. O sea, cuando el Señor te ha preparado mesa, te ha preparado de lo mejor. ¿Mm? No te ha dado cualquier cosa, te da lo mejor. Y esto es algo importante. Nuestro buen pastor se adelanta ante los peligros que muchas veces podemos hallar en el camino para que no sucumbamos ante esos peligros. Y muchas veces, como ovejas del Señor, no diferenciamos las hierbas venenosas de las hierbas buenas, ¿no? De ahí que el Señor nos advierte en su palabra acerca de estas hierbas venenosas que debemos tener cuidado. Aunque los peligros o enemigos estén rodeando al creyente, el Señor garantiza algo seguro de paz y sustento. O sea, qué tremendo es cuando el Señor dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque usted le podría decir a alguien, por nada te afanes. Y la persona, pero quiero pan, ¿no? Y usted dice, pero son las 12 de la noche, no te afanes, no quiero pan. Y usted no puede darle pan a esa hora, ¿cierto? Pero el Señor es diferente. Con el Señor es diferente. Ante los peligros, ante los enemigos que muchas veces nos rodean, Dios garantiza seguridad, paz y sustento. Bien, en el versículo 5 también dice, en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor está presente. En medio de las adversidades que pasamos, el Señor está presente. Y esto nos hace pensar, nos muestra que Dios siempre está presente a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades que atravesamos en la vida, el Señor está presente. Recuerden que el Señor dijo, el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero, ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo, ¿cierto? O sea, la presencia del Señor nos,
aquí nos recuerda la presencia del Señor en medio de nuestras luchas, en medio de circunstancias difíciles para encontrar consuelo y abundancia. Sí, hermanos, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y el pastor que cuida su grey está atento a los ataques de depredadores. Sí, las ovejas están cuidadas por el pastor, hablando de los animalitos así, pero también hablando de nosotros como ovejas, el Señor está atento frente al ataque de los depredadores. Así que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, conoce las artimañas del enemigo, del diablo, los demonios, y nos cuida ya que siempre estamos en peligro de ser atacados, rodeados y queriendo ser devorados por el enemigo. Recuerden lo que dice Pedro, el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Pero el Señor está presente. El Señor está presente. Entonces, tenemos que entender que en esta vida, en este mundo, tenemos luchas. Tenemos ataques del enemigo. Pero el Señor nunca nos deja. Nunca. Y entonces, aquellos que viven alejados del pastor y del rebaño, muchas veces están expuestos a los ataques del devorador. Están expuestos. Por eso el diablo los hace papilla muchas veces, ¿no? Los ataca y los zarandea y los... nosotros tenemos que entender que no debemos alejarnos del Señor. El Señor nos ayuda para enfrentar las dificultades y molestias. Cuando dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tal vez usted no entienda esto de unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Por qué se tenía que ungir la cabeza de los animalitos? Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Las ovejas eran atacadas. El mayor ataque de una oveja son los mosquitos, ¿no? ¿Usted ha visto ovejas o no? No ovejas aquí, no ovejas, animalitos verdaderos. ¿Ha visto? Sí, las mosquitos están ahí. Las ovejas cuando ven esto se ponen locas a veces porque puede entrarse un mosquito a la nariz y la enloquece. Y de ahí que cuando eso ocurre la oveja se golpea contra, ya había árboles o se tira al suelo y se golpea. Y por eso el pastor tiene que cuidarla mucho a la oveja. Y también por las sarnas. Entonces hay sarnas que atacan a estas ovejas. Entonces, frente a esto, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hacía el pastor? Rociaba aceite de oliva en la cabeza de la oveja y esto le traía tranquilidad, le traía satisfacción a la oveja. Por eso. Entonces, trayéndolo acá, muchas veces hay pequeñeces insignificantes, molestias que echan a perder la vida espiritual del cristiano. Por esta razón, el buen pastor nos unge. ¿Con qué nos unge? El símbolo del aceite, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos unge con el Espíritu Santo y esto nos da reposo, nos da tranquilidad. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la palabra, ¿no? Y nosotros, como cristianos, debemos estar conscientes que tenemos el Espíritu del Señor. Él nos ha ungido. Y esto nos da reposo y tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos permite discernir, nos permite reconocer cuando hay ataques, en este caso mosquitos espirituales que quieren atacarte, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, vive tranquilo porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Santifica a la persona. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo no solamente nos santifica, también nos guía, ¿no? Entonces, muchas cosas podemos hablar acerca del Espíritu Santo, pero será en otra oportunidad. Aquí en la cultura hebrea, el aceite se usaba para simbolizar bendición y protección divina. Y es así que en este sentido podemos entender que Dios nos bendice,
que Dios nos protege con su gracia y su amor. De que el aceite entonces era símbolo de bendición, de protección divina. Y el hebreo que lee esta porción lo entiende bien. Tal vez usted y yo no lo entenderíamos bien si no nos explican, ¿cierto? Pero el aceite de la cultura hebrea se utilizaba para como símbolo de bendición y de protección divina. Por eso es unges mi cabeza. ¿Con qué? Aceite girasol, aceite fino, ¿qué aceite? ¿Ah? Cuando las personas, eh, las circunstancias o los sucesos que están más allá de nuestro control nos acosan, podemos estar contentos, podemos estar serenos, porque esas fuerzas externas van a ser contrastadas por la presencia del Espíritu Santo. Recuerde usted que es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La que nos permite vivir tranquilos sabiendo que el enemigo no puede tocarnos. Nos va a tocar si le damos, si le abrimos la puerta, pero si no, no nos puede tocar. Esto debe quedar bien claro, siendo que el Señor cuida de sus ovejas, le trae satisfacción a su vida. Dice, la copa está rebosando. Es decir, que su vida es vivida con plenitud y gozo o alegría. Una copa que rebosa es imagen de muestra de abundancia de la generosidad de Dios. Mi copa está rebosando. Es decir, lo que está mostrando aquí es una muestra de abundancia de la generosidad de Dios. En momentos de angustia, en momentos de dolor, es importante recordar que Dios siempre está presente y nos da muchas veces más de lo que necesitamos. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe entender, querido hermano, cuando dice, mi copa está rebosando. No es que te está dando lo mínimo, te va a dar lo que te sacia en tu vida, lo que necesitas y conforme a su voluntad puede darte más de lo que necesitas. Bien, esto es algo que tenemos que entenderlo. Ahora, un ejemplo de esto es Mefiboset. Mefiboset, la escritura lo señala en 2 Samuel 9, 6 al 8, era un hombre lisiado, hijo de Jonatán. Dice la escritura así, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre. ¿Aquí dónde dice? A mi mesa. Siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se consideraba este hombre, ¿no? Mefiboset se consideraba prácticamente un hombre inferior, lisiado, un hombre que no tenía valor, pero el rey le dice, hoy te sentarás a mi mesa. Qué interesante, ¿no? Dios dice en la escritura que Dios escogió lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de esta tierra. Y esos menospreciados por el mundo se van a sentar en la mesa del Señor. Y esos menospreciados, esas personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Lo vil, lo menospreciado del mundo, ¿no? Nos cuesta decir, somos nosotros, pues yo vil, no, ya no hay vileza en mi vida, no. Lo vil, lo menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios de esta tierra. Pero en Cristo nos dio el valor, en Cristo nos dio el significado y nos podemos sentar como hijos de Dios en la mesa del Señor. Y así Mefiboset se sentó. Entonces, Mefiboset
moraba en Jerusalén, dice 2 Samuel 9:13, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué resalta la escritura esto? ¿Por qué resalta? Es que para el Señor no hay persona insignificante. Cuando Él te trae a su mesa, te da el valor de sentarse a ti y a mí en la mesa del dueño del mundo, del dueño de la creación. Y esto es maravilloso, ¿no? Sentar. Usted va, por decir, dice, va a haber una reunión de mesa de sentados. El anfitrión está adelante, su esposa al costado, el hombre más importante al otro lado, y se van poniendo en orden. Ahí no llega usted y yo se me siento a la cabecera. No, no, no. Le tienen que decir dónde se va a sentar usted, ¿no? Pero en este caso, miren, el rey le invita a este hombre lisiado a que se sienta en su mesa, que coma con él. Querido hermano, qué precioso es entender que Dios nos da el significado, el valor para sentarnos en su mesa y darnos la provisión que necesitamos. Lo triste es que muchas veces vivimos como huérfanos cuando tenemos un Padre que lo tiene todo. Muchas veces no disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros porque no vamos al Señor. La vida abundante que da Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hacen que la copa de nuestra vida esté rebosando para poder permanecer bien en medio de las pruebas y del sufrimiento. ¿Y se acuerdan cuando el Señor invitó a beber del agua de la vida? ¿Se acuerdan en el cuadro de Él con la mujer samaritana? Ha venido a sacar agua, pero esa agua no sacia. Yo tengo un agua mejor. Y ríos de agua viva correrán por tu ser. Y eso son copas que está rebosando. Y esto es lo que el Señor nos habla, que en medio del sufrimiento, el dolor, Él puede darnos eso que necesita nuestra alma. En segundo lugar, el pastor nos permite disfrutar de su generosidad. O sea, debemos vivir la vida eh, con satisfacción, con seguridad, porque el pastor nos permite disfrutar de su generosidad. Dice el texto del Salmo 23, 6, la parte primera, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuando. ¿Y usted cree esa palabra? El bien y la misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es el bien? El bien es lo hermoso, lo placentero. Nuestro buen pastor se encargará siempre de darnos todo aquello que es bueno en gran manera. Todo lo que es bueno en gran manera. Eso nos va a dar el buen pastor. Entonces, ¿por qué el Señor dice, yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado, desgajado de mí, ¿no? ¿Qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, muchas veces no recibimos de la savia divina, de eso que viene del Señor, porque estamos separados de Él. No es problema del Señor, es problema nuestro. ¿Mm? Entonces, el bien siempre nos va a seguir. Recuerden que aún en las pruebas, porque uno puede decir, ¿y esto es el bien? ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 8, San Pablo va a decir, ¿quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, nada. ¿Por qué? Porque aún todo eso era bueno para él. Era bueno. La corrección, dice la palabra de Dios, a nadie le gusta. La disciplina a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque duele, ¿cierto? Pero eso sirve, sirve. Usted ve hijos a veces crecidos y le dice a papá, mamá,
Gracias por haberme corregido. Pues si no hubieses corregido, ¿qué sería de mi vida? ¿No? Aunque muchas veces tuvieron que sufrir castigo, pero sirvió, sirvió. Y esto siempre es bueno lo que hace Dios con nosotros, siempre. Es bueno que Dios diga en este tiempo, y veamos, yo veo la gente en la mañana, pero sí, una cola larga, larga, daba toda la vuelta por el pollo, ¿no? Por el pollo. Pero ¿cuántas veces, tal vez en nuestras casas, la que cocinaba nos ponía pollo, pollo todos los días? Y ahora queremos pollo todos los días. ¿Cierto? Nos quejamos, ¿o no? Carne, carne, y otra vez carne. Ahora no hay carne. ¿Mm? Y Dios nos enseña en medio de eso. El bien y la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es gracia en acción, es favor en acción. Eso es misericordia. La misericordia es que tú estás derribado en el suelo y el Señor te levanta. El Señor te levanta. Es la bondad de Dios, la acción de Dios que te toma de la mano y te levanta. Misericordia. Y te seguirán cuando, querido hermano, todos los días. O sea, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, cada día nos sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos del bien y la misericordia de Dios? ¿Por qué necesitamos de la bondad y la misericordia de Dios? ¿Por qué? Porque usted y yo somos imperfectos. ¿Mm? Porque usted y yo, como las ovejas, tendemos a descarriarnos. La tendencia es descarriarnos, hermanos. El mundo nos asedia y el mundo, el diablo y la carne tratan de jalarnos y apartarnos del Señor. Por eso necesitamos de la bondad y la misericordia de Dios para avanzar. Y entonces muchas veces nos tropezamos, muchas veces caemos, cometemos errores, nos equivocamos. Vamos a necesitar de la bondad de Dios. ¿Quién de aquí no se ha equivocado nunca? ¿Quién de aquí? Faltara que alguien levante la mano. Pues sí. Si nos equivocamos, necesitamos de la bondad de Dios. También necesitamos del favor de Dios, de la gracia de Dios. El que cree estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Mire. Y ahí está la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, hablando de la bendita gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios me sostuvo, Dios siempre estuvo a mi lado. En muchos naufragios estuve a punto de morir, pero el Señor me sostuvo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Somos dichosos de tener un pastor tan bondadoso, tan misericordioso como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la misericordia? La misericordia son nuevas cada mañana, dice el libro de Lamentaciones. Entonces nosotros tenemos que entender que en mi peregrinaje necesitamos de la bondad de Dios, o sea, del bien y de la misericordia de Dios. Qué importante orar en la mañana, temprano, ¿no? Siempre, Señor, que tu bondad y tu misericordia me acompañen este día, ¿no? Es muy importante, ya que no importa cuál sea la situación en la cual nos encontremos, ni las circunstancias que nos rodean, el bien y la misericordia, dice, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y esto podemos estar seguros porque es una de las muchas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Sí, el bien y la misericordia te van a seguir, hermano. El bien y la misericordia te van a seguir. Ahora, alguien lo ilustraba de esta manera. Dice que siempre detrás de las ovejas iban dos perros que seguían a las ovejas. Y cuando las ovejas se apartaban, el perro la agarraba de la pata y ¡pum! Lo mordía. Y la oveja. Y a veces necesitamos que nos muerdan las patas, las piernas.
¿Cierto? ¿Por qué? Porque trata, ¿ha visto usted personas que le dicen, no hagas esto, no hagas esto? Y lo hacen. Y de que agarra y morderlos ahí, se enderecen, ¿no? Es así, o sea, es interesante la misericordia como el bien nos seguirán todos los días de nuestra vida. No dice algunos días, dice todos los días. O sea, Dios no prende y apaga el bien, ni su misericordia. No te trata bien un día y mal al día siguiente. Tiene el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Desde que te levantas, ¿no? Abriste los ojos, ya, por lo menos ves, ¿no? ¿Cierto? Es la bondad de Dios. Porque ¿quién es el dueño de la vida? Dios, ¿cierto? Te levantas y vas a tomar tu desayuno, ¿no? ¿Cierto? Te duchas, vas a tomar tu desayuno y tienes por lo menos que comer. Hay gente que a veces se molesta cuando bota la basura en su casa y algunos botan bastante basura. Eso significa que hubo para comer, ¿no? Si tanto desecho hay, bueno, por lo menos comió. Envoltura de pan, envoltura de... Sí, por lo menos comió. Querido hermano, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Algunos están sufriendo por gasolina. Alguien dice, he tenido que venir caminando al templo para que me vea el pastor. No, 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 hermano. No para que te vea el pastor, para el Señor. No, el Señor es el que te ve cuánto realmente tú quieres escuchar de Él, alabarle a Él, ¿no? ¿Cierto? Pero algunos ya no sabe que he venido caminando, me duelen las piernas ya. Por lo menos tienes piernas, ¿no? Por lo menos puedes caminar. El bien y la misericordia lo mantienen a uno en el rebaño. El bien y la misericordia de Dios lo mantienen en el rebaño. Cuando tiene el bien y la misericordia en su vida, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Las ovejas iban seguras porque el bien y la misericordia lo seguían. Como decía ese ejemplo, como dos animalitos, dos perros que la seguían, se apartaban del camino y ¡pum! El perro ladraba y las acercaba a la oveja, ¿no? Y también el pastor agarraba a alguien que su callado, ¡pum! La levantaba. Y se salía del camino su vara. La vara del pastor muchas veces no la quieren recibir algunos, ¿no? Quieren la carne de la oveja, pero no quieren otra cosa, ¿no? La disciplina, ¿no? Y dice en el versículo 6, la parte segunda, en la casa de Jehová moraré. ¿Por cuántos días? Largos días. O sea, el pastor, si queremos nosotros, queridos hermanos, entender que debemos vivir la vida con plenitud y también con satisfacción, celebrando la vida. ¿Por qué celebramos la vida con absoluta seguridad? Porque el pastor nos da una promesa de eternidad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso dice el versículo ahí, en la casa de Jehová moraré por largo día. El salmista está contento de estar en la casa de su pastor y ha llegado a tal relación de intimidad que no desea otra cosa que habitar siempre con él. Sí, y el pastor, sin duda la oveja había probado muchas cosas, pero el pastor era suficiente
para Él en todas las circunstancias de la vida, y aquí y para la eternidad después de la vida. ¿Se acuerdan la promesa del Señor? Yo estaré con vosotros cuando, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, ¿y qué significa la casa de Jehová? La casa de Jehová no se refiere a un edificio terrenal. Muchas veces pensamos, casa, algo terrenal. No, se refiere a una morada celestial y que uno va a habitar permanentemente en la presencia de Dios. Esa es la casa de Jehová. Es decir, morada celestial y en la presencia de Dios. Lo que más anhela uno es estar en la presencia del Señor. Querido hermano, esto es muy importante. Y cuando dice por largos días, esta es la profunda confianza que da el buen pastor. No solo cuida sus ovejas en esta vida, sino que garantiza un destino eterno. Su hogar definitivamente más allá de la muerte. Sí. ¿Usted ha escuchado esa canción, Más allá del sol? Más allá del sol yo tengo un hogar, dulce hogar, ¿cierto? Pero esta casa que decíamos es la misma presencia de Dios, la morada celestial, y garantiza el pastor un destino eterno, un hogar definitivo más allá de la muerte. O sea, el Señor guarda lo mejor para el final. Ahora lleva sus ovejas libres de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de depresión, de temor, como dice el libro de Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y también dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, ¿qué dice? No hecha de manos en el cielo, en el cielo. Tu casa permanente está ¿dónde? En el cielo. Tu hogar permanente está ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a este mundo? ¿Se da cuenta? Esto es pasajero, Dios nos ha dado para que disfrutemos, no para que nos aferremos a esto. ¿Hasta cuándo dice? Para siempre, para siempre. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días quería estar en el templo. Qué hermoso, ¿no? La Shekinah, la gloria del Señor, estaba ahí. Por eso la gente quería estar en la presencia del Señor. Qué bueno es pasar tiempo aprendiendo de la palabra de Dios, alabando al Señor y obviamente que es lo mejor, ¿no? ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Se acuerdan? Una vivía afanada en todas las cosas, todos los que hace. Imagínate ahora traer a Marta y María, ¿no? ¿Ah? Marta viendo las películas, las novelas ahí, turcas ahí, viendo ahí, y María leyendo la palabra. ¿Qué le parece? ¿Ah? Ustedes no tienen sentimientos, emociones. ¿Qué nos dice aquí? El Señor nuestro buen pastor no solo vino a morir por ti, sino a llevarte al Padre, a la patria celestial. Pero tuviste que pasar por una serie de dificultades, de problemas, por valles de oscuridad, pero Él estaba ahí, siempre presente, confortándote, animándote, sustentándote, cuidando de ti. Ahora viene lo mejor, que vivas con Él para siempre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y es lindo, hermanos. Yo he visto por el ministerio que Dios nos da, de ministrar a personas que a veces están partiendo. Y ha habido expresiones, ¿no? Yo no puedo decir ni asegurar estas cosas, pero lo que he percibido cuando las personas realmente parten, alguno dice, un ratito, ya voy, pero con un gozo, una alegría tremendo. Es como si el Señor dijera, ven hijo,
ven hija. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Nuestro estado de ánimo puede cambiar, pero Dios no. Nuestra mente puede cambiar, pero Dios no. Nuestra devoción puede fallar, pero Dios nunca. Aún así, nosotros somos infieles. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo, dice 2 Timoteo 2:13. Phil Keller, un hombre que escribe sobre este tema de las ovejas, y el pastor dice, somos personas abiertas, individuos abiertos, que viven la vida expuesta a su escrutinio. Él conoce cada circunstancia que encontramos. Él nos atiende con cuidado e interés porque le pertenecemos. Y esto continuará por la eternidad. Qué hermosa certidumbre, hermano. ¿Sabes? Aunque falte para comer, aunque digan que no hay un Dios que sí lo tiene todo. Es increíble cómo a veces, en medio de circunstancias difíciles, uno ve su mesa y dice, gracias a Dios porque has proveído. Sí, Dios siempre, siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios no es ese padre descuidado. No, no, no. Dios es un padre que sabe lo que necesitas y Él tiene cuidado de ti. Nunca, nunca niegues esto de tu padre. Tu padre está ahí y Él sabe lo que necesitas. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y podamos realmente vivir con seguridad de que los tiempos difíciles, que parezcan muy difíciles, ahí está nuestro Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí. Padre, mira nuestros corazones. Tal vez afanados, tal vez preocupados, tal vez viviendo en la incertidumbre de lo que va a pasar en estos tiempos. Pero tú nos dices que tú eres nuestro pastor y que debemos vivir la vida con confianza, porque tú estás con nosotros. Si aunque tengamos que partir de esta tierra, tenemos un hogar celestial, una patria celestial. Tú siempre, Señor, obras con bondad y con misericordia. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos de ti. Ayúdanos, Padre, a seguir siempre la senda de rectitud que tú has trazado. Y danos, Señor, la gracia de ser fortalecidos en fe para que tu palabra afirme más nuestros corazones y vivamos de cara a la eternidad sin temor, sin miedo, con la seguridad de que estamos en tus manos. Gracias, Dios. Oramos por el país para que tú traigas, Señor, tiempo de bonanza, tiempos de refrigerio, tiempos en los cuales, Señor, la gente levante los ojos al cielo y diga, necesito de ti, necesito un pastor que describe el Salmo 23, ese pastor lo necesito. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos, ministrarnos en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén y amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Él es digno, Él es digno.